primeramente a recibir la palabra, a recibir lo que Dios tenga preparado para nosotros, ¿verdad? En esta tarde, iglesia. Amén, ¿verdad? Como acabamos de escuchar ahorita, todos los beneficios, iglesia, que hay a nosotros servir a Dios. Todos los beneficios, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros si obedecemos a su palabra, iglesia. Que no solamente la escuchemos, iglesia, ¿verdad? Que la pongamos por obra en nuestro diario vivir, iglesia. Amén, ¿verdad? Y que a su tiempo, no a nuestro tiempo, iglesia, ¿verdad? Porque si yo puedo decir que ya para mañana se cumpla lo que Dios me prometió. Pero dice el Señor, hey, yo te estoy preparando y va a ser a mi tiempo. Amén, ¿verdad? Así que no nos desesperemos, sigamos, ¿verdad? Fieles, pues escuchando su palabra, ¿verdad? Sigamos esforzándonos como Él mismo nos lo dice, ¿verdad? En el libro de Josué, que nos esforcemos, ¿verdad? Porque Él nos está preparando, ¿verdad? Para esos tiempos malos, iglesia. Amén, ahorita donde quiera que vamos o escuchamos, ¿verdad? Tiempos difíciles, pero también nosotros, ¿verdad? Sabemos, iglesia, que para cada situación ella nos dio una palabra, iglesia. Así es que nosotros no podemos decir que no podemos, ¿verdad? Dicen que es primo hermano aquel que dice no sé, al que dice no quiero simplemente. Pero Dios es fiel. Su palabra es verdadera, iglesia. Si nosotros nos proponemos, ¿verdad?, en servirle, iglesia, créanme que es la mejor decisión que uno como creyente lo hace, iglesia. Sin importar lo que hoy en día estemos atravesando, ¿verdad? Él es bueno, Él es fiel, iglesia, y declárelo, créalo, ¿verdad? Que Él es fiel y cumplirá todas esas promesas, iglesia, que ha hablado a nuestras familias, iglesia. Amén, ¿verdad? Muchos ayer andaban, bueno, hasta yo me incluyo, ¿verdad? También andaba yo espantado, ¿verdad? Por lo que pasa, iglesia, pero como vuelvo y le repito, Dios es fiel, Dios es bueno, iglesia. Amén, ¿verdad? Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y gracias a Él es que hoy estamos aquí, iglesia. Y no es casualidad que ahorita estemos aquí, iglesia. Amén, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Pero Él mira también esos corazones esforzados, esos corazones que no nada más vienen, como decimos, ¿verdad?, a ponchar tarjeta, a que nos pongan una palomita porque venimos. No, sino que venimos, ¿verdad?, con ese corazón dispuesto, iglesia. Amén, a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, iglesia. Amén. Espero, ¿verdad?, que no se hayan asustado tanto con lo de anoche, iglesia, porque muchos ponen de pretexto eso de que no venimos por el mal tiempo, ¿verdad? Pero, iglesia, estamos vivos y podemos decir que es gracias a Dios, iglesia. Amén, ¿verdad? Así los invito a que me acompañen con sus escrituras en el libro de Efesios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere preparar, hablarnos en esta tarde, ¿verdad? Y como les decía, lo primero, iglesia, es ese corazón, iglesia, que venga dispuesto, ¿verdad?, a recibir lo que Dios habla en estos tiempos, iglesia, ¿verdad? Como les decía ahorita, por donde quiera se ven desastres naturales, pero todos a consecuencia de la maldad del hombre, iglesia. Y todo lo que pasa es porque Él lo permite, no es porque el enemigo tenga más fuerza o más poder, que no, es porque Dios quiere que uno se arrepiente, iglesia. Él dice, oye, si yo no permito que pasen esas cosas, mi pueblo va a seguir en las mismas. Mi pueblo va a seguir sin buscarme porque se siente cómodo en ese lugar donde está. Sabe que está haciendo mal, y lo más triste de esto, iglesia, que muchos de nosotros sabemos que hacemos mal. A veces uno dice, yo no robo, yo no mato, ¿verdad? Sí, pero hacemos mal conociendo la palabra del Señor y no lo hacemos, no buscamos de Él. Creemos que solo es decir, sí, yo sé, he escuchado de Él, ¿verdad? Sé que Él existe, pero yo no hago, iglesia, por buscar de Él, por tener una relación con Él, iglesia, por ponerlo primeramente a Él por encima de cualquier cosa, de mi trabajo, de mi familia, iglesia. A veces nosotros en eso hacemos mal, ¿verdad? Y no esforzarnos, como decimos a veces aquí, ¿verdad? Dios está donde quiera, sí, iglesia, pero por algo Él nos ha llamado a servirle, iglesia. Qué bonito sería, ¿verdad?, que nada más escucháramos su palabra y siguiéramos de la misma forma. Ese era mi pensamiento cuando yo, fíjese, me empezaba a congregar. Era de pasar 5, 6, 7 años ahí sentado con ustedes, escuchando palabra, recibiendo palabra. Porque sí o no es cierto que a veces uno llega en ese punto donde te sientes cómodo. De decir, yo no tengo responsabilidades de llegar temprano, yo puedo llegar un poquito más tarde, voy y escucho palabra. Pero no, Dios dice, va a llegar un tiempo donde lo que te estoy dando
lo vas a tener que compartir también. Amén. Y que es su palabra. Amén. Él nos prepara para eso. Y qué bonito, ¿verdad? Como les decía, se mira que pues a cada vez seamos más, iglesia, los que nos esforzamos por vivir su palabra, ¿verdad? Por compartir su palabra. Amén. Ya el hermano ahorita decía que alguien más viene en camino, iglesia. Amén, ¿verdad? Decía el nombre del hermano Benito, pues vamos a profetizar que va a ser el siguiente que se va a levantar. Amén, iglesia. Así es que se ponen de pie, ya tienen su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. A ti, Señor, y solamente a ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor, para aquellos, Señor, con los cuales te han buscado y han decidido, Señor, conocerte más, Señor, a través de cada palabra, seguirte conociendo, Señor. Te pido por este tiempo que hoy vamos a compartir en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu, como siempre, fluyendo a través de nosotros, que sea Él mostrándonos esas áreas en las cuales nosotros debemos de ser... Debemos esforzarnos más, Señor, y que no pongamos de pretexto que no podemos, que no digamos que es el enemigo, sino que es más fuerte aquel que nos ha llamado a servirle, Señor. Nos paramos en la brecha, Señor, a interceder, Señor, por esta nación, Señor, por todo el planeta, Señor, que sabemos que hay cosas naturales que se están viendo, Señor, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, Señor, pero también sabemos, Señor, que hay una palabra que dice que así como que tan fuerte sea el ataque, así será tu presencia, así será, se derramará tu gloria en tus hijos, Señor, porque dice tu palabra que el mundo está expectante para ver la manifestación de los hijos de Dios, y nosotros creemos que es en este tiempo y a través de nosotros lo haremos, que tu gloria será mayor cada vez, Señor. A ti nuevamente te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Puede tomar su lugar y vamos a pedirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo, como siempre, que sea Él, ¿verdad?, quien nos guíe, que sea Él quien nos ayude, ¿verdad?, pues a preparar este mensaje, ¿verdad?, que Él nos ha dado, ¿verdad?, y que sea Él hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí, iglesia. Amén. Porque todos venimos con necesidades diferentes, amén, pero también sabemos, ¿verdad?, que aunque sea una palabra, nos va a llegar en el corazón, iglesia. Va a tocar esas áreas en las cuales nosotros necesitamos trabajar, iglesia. Necesitamos ser restaurados. Fíjese lo que dice en el último versículo, iglesia. Se lo voy a leer de nuevo. Dice: aún estando nosotros muertos, dice, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. No es porque seamos buenos, iglesia. No es porque nosotros lo merezcamos, iglesia. A veces nosotros decimos: verdad, dice, yo no me meto con nadie. Yo no le falto respeto a nadie. Nos creemos buenos, iglesia. Pero no, es por pura gracia es que hoy nos tiene aquí, iglesia, porque dice su palabra, y acabamos de leer, ¿verdad?, que antes también nosotros anduvimos así. Y fíjense, a mí me daba como un punto importante la vida del apóstol Pablo, iglesia. Todos vemos, iglesia, ¿verdad?, cómo es que era antes, iglesia. Y me daba otros dos puntos, ¿verdad?, de que cuando él llama a alguien, iglesia, su palabra se va a cumplir. A veces uno se niega a hacerlo, ¿verdad?, pero él dice: no, yo puedo llamar a alguien más, pero si yo te necesito a ti, yo te quiero a ti. Amén. En un ejemplo podemos ver, ¿verdad?, la vida de Saúl. Vemos como él fue rey, pero fue el pueblo quien lo elige, porque el pueblo decía, ¿verdad?, que quizás con un líder, con un rey, ¿verdad?,
sí iban a solucionar sus problemas. Dios sabía que Saúl iba a fallar. No es porque digamos Dios no sabía, no nos dijo que ustedes lo quieren, ahí está, se los voy a dar. Todos sabemos lo que pasó con él, ¿verdad? Hace las cosas mal, Dios lo desecha. A diferencia, fíjense, de la vida de Jonás. Amén. Él falla una, dos. Puede uno fallar, iglesia. Amén. Las veces que quizás Dios mismo lo permite. Pero Dios dice, yo no necesito a nadie más. Yo te necesito a ti. Yo te escogí a ti para que tú vayas y prediques de mi palabra. Lleves esas buenas nuevas de salvación. Así que nosotros, iglesia, no debemos de poner de pretexto o salirnos y decir, yo no quiero cumplir. Digo, tú lo vas a cumplir. Todos hemos leído, ¿verdad?, ese pasaje de Jonás, todo lo que le pasa. ¿Para qué? Para que se llevara el cumplimiento de la palabra. Que hubo, se arrepintieron, claro que sí. Por eso es que a nosotros nos necesita también, iglesia. Por eso es que a veces nos habla fuerte, uno dice, le molesta, ¿verdad?, que a veces uno viene en la palabra fuerte, pero dice, es que si yo no les hablo fuerte, ustedes no van a entender. No van a hacer lo que yo les estoy hablando. Porque como les decía, nos sentimos a veces, caemos en esa comodidad de decir que nada más el que tiene ese llamado de predicar o nada más el que sube aquí. No, iglesia, ese llamado es para todos, iglesia, para que todos llevemos, ¿verdad?, esas nuevas de salvación, como dice su palabra, iglesia. Amén. Como les decía, miren, yo leía la vida me metí un poquito a estudiar la vida del apóstol Pablo, cómo es que era antes, iglesia, cómo es que en la vida de un creyente, iglesia, debe de haber un antes y un después, iglesia. Amén. ¿A poco de ese encuentro que tuvo con el Señor fue de la misma persona? Es increíble cómo es que él, ¿verdad?, llega a ese punto, dice, donde asolaba las iglesias. ¿Por qué le encantaba perseguir a los cristianos? Pero después de mucho tiempo dice que el cazador era a quien lo cazaba. Llega un punto donde dice, ok, tú perseguiste a mi iglesia, tú te metiste conmigo. No te metiste con los que hablan de mi palabra, con los que yo escogí, no. El pleito prácticamente, le digo, fue conmigo. Amén. Así es que nosotros debemos de decir, miren, les voy a leer en el libro de Hechos 9:11. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama, sí, ese 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén, ¿verdad? ¿A qué lo estaba llamando, iglesia? Él sabía todo lo que tenía que pasar. Le dijo, en pocas palabras, diciéndole al Señor, ok, tú te has dedicado a perseguir a mi pueblo, te has dedicado a perseguirme a mí, pero te voy a enseñar cuánto vas a padecer por causa de mi palabra. Cómo es que lo iba a preparar a él, ¿verdad?, para que llegara ese cumplimiento de su palabra, ¿verdad? Todo lo que tenía que pasar el apóstol Pablo por causa del evangelio, iglesia. Los puntos
a los que Dios, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Los primeros mensajes que, si nosotros leemos en el libro de Gálatas, Efesios, ¿verdad? Los mensajes centrales que el apóstol quería transmitir, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Los mensajes centrales de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? La redención del mundo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es lo mismo hoy en día, ¿verdad? Nosotros debemos de llevar, iglesia, esas palabras de salvación. Que no sea en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Que entendamos que por Él es que hoy vivimos, iglesia. Amén. Que por Él hoy estamos sanos, iglesia. No es como decía, por gracia somos salvos, ¿verdad? No es porque seamos buenos, iglesia, como a veces nosotros decimos. La vida narra, ¿verdad?, de un joven rico, dice, que le pregunta al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que qué debería de ser él, dice, para ser salvo. ¿Qué le dijo el Señor? Que guardara sus mandamientos. Dice, yo lo he hecho desde mi juventud. Pero antes de eso le dice, maestro bueno. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, aun siendo el Hijo de Dios, no se creía bueno. Bueno solo hay uno, dice, y ese es mi Padre. Y si nosotros vemos, le dice, ok, ¿quieres ser salvo? Vende, dice, todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué dice? Que el joven, ¿verdad?, se regresa triste porque le pidió que vendiera todo. Cuán difícil es a veces nosotros como creyentes, ¿verdad?, despojarnos de cosas materiales que Dios nos pide. Porque creemos que lo tenemos porque lo merecemos. Decimos, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, a mi inteligencia. Se nos olvida que es Dios quien nos da todo. Quizás a veces ni nos va a decir que lo vendamos. Como le dijo Abraham, ¿verdad?, con su hijo Isaac. En tu corazón ya me lo entregaste. Lo mismo pasaría con este joven. Quizás no le dijo, no lo vendas. Te voy a probar a ver si realmente estás dispuesto a seguir para que seas salvo. Amén. Es ahí donde el Señor viene y nos confronta, donde Él viene y nos prueba, iglesia. Si realmente estamos nosotros dispuestos a seguir caminando, si realmente nosotros queremos ser transformados, iglesia. Porque no podemos, iglesia, ser la misma persona. Después de haber conocido al Señor, no podemos seguir actuando de la misma persona. Lo acabamos de leer, lo que pasó con el apóstol Pablo. Tremendo apóstol de la iglesia. Yo no digo que ya no haya hombres, ¿verdad?, que realmente se entreguen al Señor. Claro que hay hombres que dejan todo, familia, con tal de servir al Señor, que se entregan por completo. Pero son pocos, iglesia, los que quieren pagar ese precio para beneficio de otras personas, no de uno mismo, iglesia. A veces nosotros creemos que al predicar, ¿verdad?, compartir palabra, nos beneficiamos nosotros. No, a nosotros Dios ya nos preparó, ya restauró nuestras vidas. Ahora Él dice, ahora yo quiero que ustedes vayan y prediquen de mi evangelio. Fue lo que pasa con el apóstol Pablo, que dice, tú eres un perseguidor de mi iglesia, ok, pero yo te necesito a ti. Dios no mira lo que él hacía, porque él ya lo había escogido, ya sabía Dios, ¿verdad?, que iba a tener ese encuentro, que lo iba a transformar, iglesia. Él sabe de nosotros también, iglesia, lo que cometimos, lo que hicimos, y quizás sabe también que le vamos a seguir fallando, iglesia. Pero nosotros no podemos poner eso de excusa, iglesia. De decir por eso, ay no, que fíjate, yo hice esto. No, iglesia, ese límite no lo ponemos nosotros.
ese bloque nos los ponemos nosotros de decir, no puedo. ¿Qué nos dice su palabra, verdad? Que todo lo podemos en Cristo. Amén. Que Él lavó nuestros pecados. Que Él perdona de esa multitud de pecados, ¿no? ¿Qué pecado más grande puede ser que lo que hacía el apóstol? Que daba muerte, dice, a los cristianos. Asolaba las iglesias. Y aún así Él dijo, no, yo te voy a enseñar. ¿Cuánto le es necesario, dice, padecer por mi nombre, por causa del Evangelio? ¿Cuántos que nosotros tenemos que sufrir, iglesia? Imagínense, nosotros con poquito, iglesia, ya andamos queriendo tirar la toalla. Todo lo que leemos en los 4 evangelios, ¿verdad? Y más si nos enfocamos en la vida del apóstol Pablo, todo lo que él tuvo que atravesar. Cuando ellos estaban prisioneros, dice, con Pablo y Silas, estaban encadenados, iglesia. Lejos de quejarse, ellos dicen que adoraban. Ellos cantaban salmos. Porque confiaban en Dios. Sabían que Él los iba a rescatar, iglesia. Y nosotros a veces con poquito ya queremos tirar la toalla. Con poquito decimos, ay no, así yo ya no juego, como dicen los niños a veces. Ay no, así ya no juego porque se me puso difícil la situación. No queremos que vengan esos azotes a nuestras vidas. Pero si no queremos entonces que nos pasen o pasar por esas necesidades, ¿cuándo vamos a ver obrar a Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo nosotros vamos a poder decir, sí, mira, yo entré en esas necesidades, pasé por esa enfermedad, pero yo puedo decir que estoy sano? Amén. Dios me sanó. Yo pasé por esa escasez de trabajo, pero miren, hoy tengo en abundancia. Amén. Pero nosotros a veces nos queremos brincar esos procesos. Y con poquito empezamos a renegar. Cuando Dios dice, hey, yo estoy esperando a través de esta situación, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo que brota de ti? Si hay un amor genuino realmente, si realmente me vas a seguir como dices, o nada más es de dientes para afuera, como le decían los fariseos. Con sus labios dicen que me honran, que me quieren, pero su corazón lejos, dice, está. ¿Y qué es lo que le interesa al Señor? Nuestro corazón. Que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón sea sanado, iglesia. Para que nosotros, lejos de quejarnos en esas situaciones, iglesia, digamos, Dios lo está haciendo por algo. Dios lo está preparando para algo, iglesia. Él no lo va a hacer, Él no va a hacer las cosas, iglesia, al ahí se va. Todo lo que en nuestra vida acontezca es con un propósito. De quizás madurarnos más en nuestra fe. Que veamos las cosas como Él quiere que las veamos, iglesia. O quizás que nosotros mismos, iglesia, que cuando vengan esos momentos difíciles, no pongamos de pretexto eso, sino que digamos, yo soy un hijo de Dios, iglesia. Y si estoy atravesando en esta necesidad, es porque Dios me va a sacar también de esto, iglesia. ¿Qué nos dice su palabra, un salmo? ¿Qué Él inclina, dice, su oído para escuchar nuestras oraciones? Nunca nos va a contestar tarde, como les decía. Siempre lo va a hacer al tiempo de Él, iglesia. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, que nos conteste una petición de un día para otro. Qué bonito sería así, ¿verdad? Y quizás las iglesias estuvieran más llenas si eso fuera así. Que yo estoy pasando por una necesidad, voy y oro a la madrugada, para la tarde mi situación se resolvió. Créanme que quizás las iglesias estuvieran llenas. Pero Dios dice, si yo lo hago así,
Se va a llenar una semana y la siguiente no van a estar. La Biblia nos narra, ¿verdad?, de 10 hombres que tenían lepra. Todos tenían la misma necesidad, los 10. Dios los sanó. Pero ¿cuántos regresaron a la iglesia? ¿Cuántos de ellos dijeron, vamos a darle gracias? Porque gracias a Él estamos sanos. No, iglesia. Y tristemente, iglesia, así habemos muchos. Que en situaciones difíciles, cuando lo buscamos, se arregla nuestra situación. ¿Dónde está el hermano? ¿Quién sabe? Ya no regresó, como decimos por ahí, ni por la feria, iglesia. ¿Por qué? Porque conseguí lo que yo necesitaba, Dios me lo dio. Vuelve a otra situación, ahí es donde me van a ver otra vez, iglesia. No, iglesia, eso pasa porque no hemos sido realmente transformados, iglesia. Como les decía, el apóstol Pablo, si nosotros nos ponemos a leer todo lo que le pasaba, iglesia, y aún así decía él, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque, iglesia, debemos de entender, iglesia, que no fuimos llamados por el hombre. Es Dios quien nos ha llamado, iglesia. Si nosotros desobedecemos, va a haber una consecuencia, iglesia. Todos llegamos en un punto de ser temerosos de Dios. Cuando apenas nos andamos afirmando ahí, a veces nos da igual. Pero cuando ya tú sabes, conoces de la palabra, sabes que si Él te manda a hacer algo y no lo haces, va a haber una consecuencia. En nosotros está si hay una consecuencia buena o mala. Y lo más triste que a veces, bueno fuera que uno como padre lo sufriera. Pero a veces sin darnos cuenta, son a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que van a cargar por nuestra culpa. Por eso, iglesia, necesitamos afirmarnos, iglesia. Si tenemos que pasar necesidad, como el apóstol Pablo, vamos a hacerlo, iglesia. No solamente cuando todo esté bien en nuestras vidas, adoremos. No cuando todo esté marchando bien, cantemos, alabemos. Que ahora, mi iglesia, si nosotros nos ponemos a ver, iglesia, la vida del apóstol Pablo, nos ponemos a meditar en la palabra, es algo tremendo, iglesia, por lo que él pasó y que nosotros muchas veces queremos evadir. Él se entrega tanto, fíjese, al Señor, que él dice que no le importaba tener, él adoraba de igual manera. Tenía necesidad, él adoraba. Tenía en abundancia, él adoraba. En todo había aprendido a estar contento con el Señor. Eso, iglesia, es lo que nosotros necesitamos meternos, iglesia, en el corazón, su palabra. Porque miren, iglesia, mientras nosotros tengamos la palabra en el corazón, vamos a obedecer en todo, sin importar por lo que estemos atravesando. No lo vamos a hacer para que digan, no, pues que miren, el hermano es muy cumplido, llega temprano. No. Tiene que haber, como les decía, esa transformación, iglesia, del antes y el después. Que quizás uno cuando en sus inicios dice, no, pues para que miren, ¿verdad?, que el hermano siempre llega temprano, que para que miren que el hermano hace, no. Llega a ese punto donde tú lo haces para el Señor. Ya te da igual, ¿verdad?, si la gente lo reconoce, si la gente... No. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo estás haciendo por amor al Señor. No lo haces para lucirte. Pero, iglesia, necesitamos dejar que esa palabra nos transforme, iglesia. Su palabra. Seamos llenos del Espíritu. Amén. Cuando nosotros, mira, tenemos
fuimos transformados, tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sabemos que no caminamos solo, iglesia, que no hacemos las cosas como nosotros queremos. En el libro de Isaías 61, si mal no recuerdo, dice, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, iglesia, podemos decir que hay sanidad, restauración. Amén. Si mi familia se estaba desmoronando, Dios la tiene que arreglar. Arreglándome a mí, dice, ¿verdad? Da todos las comisiones que nos dice. Que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice. Para Él poder enviarnos, iglesia, a hacer algo, a dar una palabra de restauración, necesito estar restaurado primeramente yo. Yo no puedo ir, decir, más herido que aquel que le voy a llevar la palabra, sino que primeramente tengo que ser sano yo, iglesia, para poder llevar esa palabra, para que esa palabra pueda tener un peso, iglesia, para que esa palabra pueda impactar en el corazón de aquella persona que lo necesita, iglesia, pueda sanar, como dice, aquellos que están quebrantados, dice, de corazón. Que pueda haber un impacto, un antes y un después de esa palabra, iglesia. ¿Cómo vamos a hacerlo eso, iglesia? Dejarnos transformar primeramente nosotros. Amén. Amén. Así es. Por aquí de ahí, iglesia, difícilmente, iglesia, nosotros como creyentes, ¿verdad?, como ese llamado que Dios nos ha hecho de compartir un mensaje, puede tener un impacto en la vida de las personas. Primeramente tengo que estar yo bien, iglesia, físicamente, espiritualmente más que nada, ser sanado, iglesia, no hablar a través del orgullo, a través del dolor, iglesia. Amén, para que nosotros, como les decía, podamos seguir impactando, iglesia, la vida de las personas. No nada más acá adentro, iglesia, afuera, aquellas personas que necesitan, iglesia. Por algo Dios nos ha escogido, iglesia. No es casualidad, como les decía, que ahorita estemos aquí, iglesia. Es porque Dios quiere seguirnos preparando, iglesia. Él quiere que sanemos, iglesia. No quiere que nosotros caminemos a medias, iglesia. Él sabe de todas nuestras necesidades, iglesia. Pero si nosotros no le permitimos, aunque Él quiera, no va a poder sanarnos, iglesia. Él quiere que nosotros seamos restaurados, iglesia, para esa promesa, iglesia, que nos ha hecho en este lugar. Recuerda que primero nos habían dado la palabra que eran 400, iglesia. Y esta última vez dijeron que son 1000, iglesia. ¿Se imaginan ustedes ese trabajo? Si imagínate, ahorita cuántos a veces somos unas 100 personas. A veces no podemos, iglesia. Imagínense con 1000. A veces uno llega cansado y pone de pretexto que vengo cansado, no quiero servir. Cuando lleguemos a esa dimensión, iglesia, Dios quiere que seamos, iglesia, pues que estemos firmes más que nada, todos los servidores, iglesia. Que estemos sanos, iglesia, que esa multiplicación sea sana, iglesia. Que no nada más nos multipliquemos a la y se va, iglesia. ¿Para qué? Para que nos pueda confiar cosas eternas, iglesia. Tenemos que ser primeramente nosotros, como les decía, ¿verdad?, restaurados en nuestras vidas, iglesia. ¿Qué nos puede confiar cosas, iglesia? Porque recuerden, en el libro de Marcos Él habla de cómo vendrá a pedirnos cuentas de lo que nos ha confiado, iglesia. Ya sean en tus hijos, en uno como servidor, ¿verdad?, que tiene pues esa responsabilidad de hacer las cosas bien, de estar sano espiritualmente. Amén. En todo eso, iglesia,
Él nos va a venir a pedir cuentas. Y si, como les decía al principio, y si hoy en día nos tiene de pie todavía, no es porque seamos buenos, iglesia, porque lo merezcamos. Es por gracia, iglesia. Amén. No pongamos de excusa lo que hemos hecho. Como dice, Él sabe, iglesia, que hemos caído, pero también Él mira la diferencia de sus corazones que aprenden de sus errores. Que dice su palabra, que nos acerquemos confiadamente, dice, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, iglesia. Amén. Que nos acerquemos confiados, iglesia, que Él lo va a hacer. Quizá Él está tratando en algún área, ¿verdad?, de tu vida, a otros en otra área, pero confiemos que Él lo va a hacer, iglesia. Que nos acerquemos confiados, que nos acerquemos con fe, iglesia. Que Él lo va a hacer. Quizás, como les decía, no lo va a hacer a nuestro tiempo, iglesia, porque difícilmente, ¿verdad?, Él va a cumplir nuestros caprichos. Amén. Lo va a hacer cuando diga, tú estás sano. Es cuando lo voy a hacer. Es cuando mi gloria la voy a manifestar en la vida de ustedes. ¿Para qué, iglesia? Para que no nos echemos a perder. Amén. Yo con esto, mire, quiero concluir el mensaje, ¿verdad? Y pues invitarles, iglesia, ¿verdad?, que nos esforcemos, iglesia. Como decía el apóstol Pablo, que suframos penalidades, iglesia, como buenos soldados. Que no nos quejemos por todo, iglesia. Él le dice que le iba a enseñar qué tan necesario era padecer a causa de su evangelio. En ningún momento, iglesia, a nosotros se nos echa mentiras. Que lleguemos de una forma equivocada, pues es normal, iglesia, porque todos, como les decía, sabemos que hay un Dios, iglesia, pero no todos le buscamos como realmente Él se merece. Amén. Cuando yo recién me empiezo a congregar aquí, recuerdo que decía, pues yo tengo problemas, ¿verdad? Y ahora que yo empiezo a congregarme, se van a acabar mis problemas. Era una forma equivocada de pensar. Un día yo platicando le comentaba a la pastora que lo más difícil era empezar. De ratito me exhortaba y me decía, no, lo más difícil es permanecer. De empezar cualquiera lo hace, cualquiera da el primer paso. Lo difícil es permanecer, iglesia. Cuando se vienen esos tiempos difíciles, Amén. cuando de repente a veces no sales de una, cuando ya te cae otra. Y todo aquel que no está firme dice, no, yo, patitas para qué son. Ya no nos vuelven a ver en la iglesia. Por gracia, iglesia, y misericordia de Dios es que aún nos tiene aquí. Que nos ha levantado, iglesia. Nos ha dado las fuerzas para que nosotros sigamos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nuestras vidas, iglesia. Nos está preparando, nos sigue preparando para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, iglesia. Así es que no tomemos en poco la palabra, iglesia. Que nos esforcemos, ¿verdad?, por que esas promesas, iglesia, se vean cumplidas en nuestras vidas, iglesia. Así como en la vida del rey Saúl, ¿verdad? Dice que él pelea, de David, que él pelea tantas cosas, gana tanto, él, para sus hijos. Así seamos nosotros también, iglesia. Peleemos ahorita que podemos, iglesia. Si no podemos, pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas. Él lo hace, iglesia. No podemos decir que no podemos, iglesia, porque en este tiempo que tenemos congregándonos, iglesia, nos ha dado suficiente palabra, iglesia, para esa situación que hoy en día estamos atravesando. Dice su palabra en el libro de Efesios
que Él nos prepara, ¿verdad?, para cuando vengan esos tiempos malos. Usted lo ha hecho, iglesia. Nos ha dado suficiente palabra para esa necesidad que quizá hoy estemos atravesando. No nada más es uno, iglesia, que ese nos daba una palabra que el enemigo nos había puesto cargas. No nada más decía que a uno, decía que a varios servidores les habían puesto cargas, iglesia. Pero ya para eso el Señor nos ha preparado, iglesia. Así que no podemos decir, por el cansancio no voy a ir. El Señor ya nos dio palabra, iglesia. Él siempre va un paso adelante, iglesia, preparándonos para lo que viene. Así es que no pongamos de excusa, iglesia, o pretexto, ¿verdad?, que hasta aquí nomás. No, iglesia, porque todos somos todo terreno, iglesia. Nos estamos preparando. Imagínense que nuestro pastor ha dicho, ¿verdad?, que es todo terreno, iglesia, y que nosotros salgamos así soldaditos de... No, iglesia, que se vea que somos hijos de conquistando las naciones. O que a la primera vamos a correr, iglesia. No, iglesia, vamos a conquistar, iglesia. Así como lo hacía con aquellos hombres, ¿verdad?, que les decía, esta tierra la van a poseer ustedes. Ellos se la creían y salían a pelear. ¿Pero por qué? Porque confiaban en Jehová. Sabían que ellos no lo iban a hacer en sus fuerzas. Cuando Josué lo manda a derribar los muros de Jericó, uno puede pensar, dices, oye, en nuestro razonamiento humano, ¿cómo solo dar vueltas y vueltas se van a caer esos muros? Es que lo que nosotros, fíjese, iglesia, no sabemos es que Él no nos necesita para derribar esos muros, iglesia. Amén. Él es quien lo hace. Eso lo dice, solo quiero que obedezcan. Por muy, como les dijera, por muy extraño que uno pueda decir, oye, pero ¿cómo solo dar vueltas y vueltas se van a caer? Él dice, solo obedéceme, que lo demás yo lo hago, iglesia. Así que póngase de pie, iglesia, para hacer la oración y sellar esta palabra, iglesia, y sigamos confiando, iglesia, ¿verdad? Que pues Él tiene el control de todo, iglesia.